¿Puedes ponerme si el micrófono está abierto? Listo. Buenos días. Vamos a hablar de urgencias oncológicas. Yo soy Jimena Peñaranda, residente de pediatría de la Universidad del Valle. Vamos a iniciar con una muy breve introducción, un dato importante sobre la epidemiología y vamos a abarcar las más frecuentes y relevantes, teniendo en cuenta que hay muchas urgencias oncológicas precisamente por el tipo de paciente, pero las que vamos a hablar hoy van a ser neutropenia febril, síndrome de lisis tumoral, hiperleucocitosis, síndrome de vena cava y compresión medular. La mejoría en la tasa de sobrevida de los niños con cáncer sin duda ha mejorado en la última década gracias a que hemos empezado a entender la enfermedad y por eso no va a ser ajeno que nosotros nos encontremos con un mayor número de niños con cáncer, teniendo en cuenta que esta población es más susceptible de presentar urgencias potencialmente mortales, pues debemos estar preparados, bien sean urgencias que se encadenan por su patología o resultado del manejo, como vamos a verlo más adelante. Y este es el primer gran mensaje de la charla. La primera urgencia oncológica es el diagnóstico de cáncer. ¿Listo? Porque el cáncer en los niños, a diferencia de los adultos, no es prevenible. ¿Listo? Pero sí es detectable. Y cuando se detecta a tiempo, mejora la tasa de sobrevida de una forma significativa. Entonces, cualquier sospecha de cáncer en un niño debe valorarse inmediatamente y diagnosticarse en urgencias. ¿Listo? El diagnóstico puede ser difícil porque suelen ser síntomas muy vagos que se pueden presentar en otras patologías como la fiebre, las adenopatías. No es tan claro en los niños la pérdida de peso. Entonces debemos tener como muy agudo el sentido de que esto es una posibilidad y ante síntomas que sean persistentes en el tiempo, tenerlo en cuenta para su diagnóstico. Entonces, por eso traigo esta tablita que nos permite como enlazar algunos síntomas con patologías oncológicas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en la leucemia, fatiga, palidez, fiebre, sangrados, equimosis, pérdidas de peso. Para el neuroblastoma, un niño con hipertensión, con masas abdominales, con movimientos anormales del cuerpo. Recordar que el oxoclonos mioclonos es un síndrome paraneoplásico del neuroblastoma, masas abdominales, para el tumor de Wilms, masa abdominal, fiebre, pérdida del apetito, para el linfoma fatiga, adenopatías, pérdida de peso, fiebre. Para tumores óseos, dolor óseo, el dolor lumbar en los niños no es normal, no suele ser mecánico, debe indagarse especialmente si es un dolor nocturno. ¿Listo? Fracturas patológicas, los tumores cerebrales, las náuseas matutinas tampoco en los niños van a ser normales. El vómito, déficit neurológico, cualquier déficit neurológico focal, la presencia de convulsiones y una leucocoria es diagnóstico de retinoblastoma hasta que se demuestre lo contrario. Ahí hay un mensaje grandote que el doctor lo está diciendo, muchachos, sí. Entonces, o sea, esto no lo van a ver ustedes. No, o sea, la posibilidad que una doctora me vea un tumor o una leucemia con médica general en la calle es muy raro, es muy raro, es extremadamente raro. Ustedes lo ven acá porque somos centros de referencia. Eso es muy raro. Pero lo que está diciendo es muy cierto, hay algunas cosas que son vitales y claves en el diagnóstico precoz. La leucocoria, por favor, sí, el reflejo rojo, sí, eso es algo fundamental y muchísimas veces el pelado ha consultado o no lo ve tan pequeñito el bebé y cuando ya no llega pues con un cuadro muy avanzado y lo han visto muchos médicos en el área. Ojo con eso. Los otros tumores cerebrales, muchachos, pilas, con eso, cefalea de un escolar, si un adolescente persistente, que se hay que estudiarlo. Sí, no solamente decir, no, dobles y vaya para la casa, recomendaciones y bajen al estrés. Las cefaleas persistentes hay que estudiarlas con mucho cuidado. Y les cuento una historia triste de ayer de una de nuestros mejores jefes de allá de Versalles. El niño lo tuvimos ahí en el servicio de urgencia, un niño bien, un negrito hermoso, lindo, con anemia, a finales de morir. Anemia, fiebrecita y la vaina, ¿sí? Y palidez, ¿y qué? Pues, dengue.
¿cierto? Y por ninguna parte de que se dio salida, ¿sí? Seguimiento todo. Esta semana regresa nuevamente. Trombocitopénico, anémico, Leucemia. leucémico. Imagínate la vergüenza, con una enfermedad. Anoche le hice un diagnóstico de fundación. Terrible. Lo tuvimos hace 2 meses allá. Y lo vimos todo, lo vio Olmer, lo vio Alarcón, lo vio hasta Patas. Dijimos, sí, no, es que sí, tenía todo el cuadro no estaba florido, y cuando ya sale el cuadro florido, pues hasta el portero ya sabe. Entonces, de lo que dice allá la fatiga, palidez, sangrado, pérdida de peso. Entonces, hay detallitos que, porque es que ahora vamos a hablar de muchas cosas, obviamente, eso ustedes poco lo van a ver, hay que saberlas, sobre todo en la neutropenia femenina. Yo creo que hay mucho cuidado en la neutropenia femenina. Las patologías las tienen que conocer, es cultura general de la medicina, y que cuando llegado el momento en que uno no sabe nada de terminar trabajando ustedes, pero puedan detectarlo oportunamente. Y cáncer, ustedes saben que cáncer, los diagnósticos de cáncer van a ser cada vez mucho más frecuentes en la población general. Bueno, como decía el doctor, pues el cáncer infantil es realmente poco frecuente, representa en pediatría solo menos del 1% de la malignidad. Se diagnostican aproximadamente 400.000 niños al año en edades entre los 0 y 19. Sin embargo, es la segunda causa de muerte después del año de vida, solo superado por las lesiones de causa externa. Para Colombia en el 2020 los tipos de cáncer eran muy similares a los tipos de cáncer a nivel mundial, siendo el más frecuente la leucemia linfoide aguda, seguida de tumores del sistema nervioso central y después los linfomas, variando de la población a nivel mundial, que el neuroblastoma sí está en el mundo entre los primeros 3 casos. ¿Listo? Entonces, sí, como dice el doctor, es infrecuente, pero debemos tener agudizado y tenerlo en mente para hacer un diagnóstico oportuno. Entonces, ahorita sí vamos a empezar a hablar de las urgencias oncológicas. Vamos a iniciar con neutropenia febril. Dame un segundo la anterior diapositiva, porque nunca regalas por grupos etarios. Retino hacia este retino. Sí, el retinoblastoma en menores de un año. ¿No? Esos son de más pequeños, que se descubren ya a los entre 1 y 4 años. La gran mayoría son leucemia en cerebrales, ¿no? Luego tenemos los linfomas. Y eso es, mire entre los mayores, los leucemias están en todos los grupos etarios, entre 1 y 17. Pero los tumores del sistema nervioso central, que esencialmente son siempre 5 y 14 años, son más frecuentes. De adolescentes. Listo, entonces ahorita sí vamos a hablar de la neutropenia febril. Listo, sin duda el manejo del cáncer ha mejorado la sobrevida, pero con eso también hemos empezado a ver los efectos adversos. Uno de los efectos adversos más relevantes es la neutropenia febril. Se estima que los niños que están en quimioterapia presentan entre 6 y 8 episodios durante su tratamiento y que se presenta en general entre 1 de cada 3 niños con cáncer, especialmente aquellos con leucemia. Y como acabamos de mencionar, la leucemia en nuestro país es bueno, y en el mundo también, es el principal tipo de cáncer, o sea que de todas las urgencias oncológicas, la neutropenia febril va a ser la más frecuente. ¿Listo? Y tiene una alta mortalidad. Aproximadamente la mitad de los pacientes fallecen si no reciben manejo antibiótico en las primeras 48 horas, logrando reducir esa mortalidad a un 2 a 3% si reciben el manejo antibiótico. Entonces, ¿qué necesitamos en un paciente con neutropenia febril? Un diagnóstico precoz, un manejo personalizado y un uso racional, que básicamente va a depender de que hagamos una adecuada estratificación del riesgo de infección bacteriana y del riesgo de infección fúngica invasora, teniendo en cuenta que esto nos va a permitir un mejor desenlace clínico y también un uso más racional de los costos, porque esta es una patología que se va a asociar con estancias hospitalarias prolongadas. ¿Y por qué es tan grave la neutropenia? Pues recordemos que los neutrófilos son la primera línea de defensa contra infecciones, en especial bacterianas y fúngicas, y que
que tienen la capacidad, digamos, de fagocitar los microorganismos y ahí dentro liberar reactantes, no, especies reactivas del oxígeno que van a destruirlos y esa liberación de esas reacciones, de esos radicales libres de oxígeno, hace que se conviertan también en sustancias pirógenas y se pueda generar fiebre. ¿Listo? En los niños con cáncer, además puede haber una infiltración de, puede haber y hay en muchos de los tipos de cáncer como la leucemia, infiltración maligna de la médula ósea que hace que los pocos neutrófilos que hayan también estén disfuncionales, porque van a tener una menor capacidad para la quimiotaxis y para la fagocitosis. Además, ellos tienen, cuando los neutrófilos caen por debajo de 500, tienen alteraciones de la microbiota intestinal y recordemos que la microbiota también es una línea importante de defensa en las infecciones. Entonces vamos a decir que hay neutropenia y la vamos a clasificar en leve cuando está entre 1000 y 1500, moderada entre 500 y 999 y severa por debajo de 500. La severa pues va a acarrear una mayor morbilidad y un mayor riesgo de hacer una neutropenia prolongada, que vamos a hablar de neutropenia prolongada cuando esta dura más de 10 días. Y una neutropenia profunda cuando hay menos de 100 neutrófilos en el conteo. Entonces, ¿cómo se define la neutropenia febril? Va a ser todo episodio de fiebre que ocurre en el marco de una neutropenia, entendiendo neutropenia como un conteo por debajo de 500 o por debajo de 1000 cuando yo predizco que eso va a disminuir en las próximas 24 a 48 horas a por debajo de 500. ¿Y cómo sé yo que va a disminuir? Preguntando cuando recibió quimioterapia. Generalmente los niños hacen su nadir de quimioterapia, es decir, baja más su celularidad después del séptimo día del tratamiento, especialmente entre el séptimo y el 14 día después de haber finalizado su quimio. ¿Listo? Y vamos a entender fiebre como una toma de temperatura de más de 38,5 o dos mediciones de 38 o más con una diferencia de una hora si es tomada axilarmente. Si es una temperatura oral de más de 38,3 o 38 también en dos tomas. Los centros oncológicos de nuestra ciudad sugieren tomar sí. En la guía está sí, pero exacto, es muy alto. Eso era lo que eso era justo lo que iba a mencionar. Sí, eso era justico lo que iba a mencionar. Sí, porque en la guía están estos valores, pero los centros oncológicos suelen manejar 37,5. 37,5 en neutropenia febril. O sea, lo que está diciendo ya hasta la fiebre en pacientes normales. Sí. Yo no entiendo por qué poner pero sí. Sabiendo que es tan famoso esta señora. Y que pues de la guía. Pero los centros oncológicos realmente manejan 37,5. Un niño con neutropenia, 37,5, usted le llega a los hombres, ¡pac! Antídoto. Inmediatamente, cultivos de antídoto. Y eso marca el pronóstico del paciente. 37,5 en neutropenia febril. O sea, ahí está la neutropenia, ahí está la definición de neutropenia, ¿cierto? Sí. Menores de 500, a ver, recordemos. Menores de 500 o menores de 1000, pero que yo predica que eso va a continuar en descenso. Es decir, que haya recibido tratamiento quimioterápico 7 días antes. Y este es el otro mensaje importante. Todo paciente con neutropenia febril se hospitaliza. ¿Listo? En cuanto a la patofisiología, realmente la causa es multifactorial. ¿Listo? Los niños pueden cursar con pancitopenia, resultado del tratamiento, resultado de su patología por reemplazo de la médula ósea de células con malignidad, que van a desencadenar defectos tanto en la inmunidad humoral como en la inmunidad celular. Y recordemos que ellos tienen diferentes puertos de entrada para las infecciones. Ellos suelen presentar mucositis, que va a ser uno de los principales focos, entonces el tracto gastrointestinal, la piel, suelen ser niños que tienen catéteres implantables o catéteres venosos centrales que han sufrido de varias invasiones, que es otro puerto de entrada, y los otros puertos de entrada más frecuentes es a nivel pulmonar. Pero hay que tener en cuenta que no siempre es fácil el diagnóstico del foco.
en especial porque puede que el único síntoma que estos niños presenten sea la fiebre. ¿Listo? Entonces, no confiarnos de que porque no está clínicamente muy comprometido, sino que tiene solo la fiebre y la neutropenia, es un niño que está bien. ¿Listo? Siempre hay que tener en cuenta que eso es una emergencia, así el niño luzca bien. ¿Listo? ¿Por qué ocurre fiebre entonces en ausencia de los neutrófilos o neutrófilos bajos si no van a estar destruyendo y produciendo estas sustancias químicas? Porque cuando los neutrófilos están bajos, las células plasmáticas pueden liberar citoquinas que funcionan también como pirógenos y eso desencadena también la fiebre en el marco de una neutropenia febril. En cuanto al foco, como les decía, el foco es difícil de establecer clínicamente, de hecho es difícil también hacer un diagnóstico etiológico preciso, solo en el 30% de los casos se logra dar con el agente etiológico como tal. Esta gráfica de torta es de una revisión sistemática que encontró que la mayoría pues, es por bacterias y que dentro de las bacterias las más frecuentes eran los gram positivos, pero los gram negativos han venido cobrando mucha importancia, sobre todo asociados a las resistencias antibióticas. ¿Listo? Dentro de los agentes más frecuentes entre los gram positivos y gram negativos, entonces vamos a tener para los gram positivos los estafilococo coagulasa negativo, el estafilococo aureus, incluido el meticilino resistente, enterococos, los enterococos virians, streptococo pneumoniae, el piógenes, y en los gram negativos la E. coli, Klebsiella, enterobacter, pseudomonas, citrobacter, actinobacter y stenotropomonas. Y tener en cuenta que hasta un 25% de los pacientes van a cursar con bacteremia. Como venía diciendo, vienen en incremento lastimosamente los patógenos que tienen resistencia antibiótica, tanto las bacterias gram negativas productoras de beta-lactamasa de espectro extendido como los BLE, los resistentes a la vancomicina, el estafilococo meticilino resistente, por lo que debemos pues también conocer nuestra epidemiología local y evaluar cuándo es necesario cubrir estos agentes resistentes y tener en cuenta que los niños con neutropenia son más susceptibles de tener infecciones oportunistas, entre estas precisamente las fungemias, que suelen ser a su vez más frecuentes en niños que ya han sido tratados para una neutropenia febril. Listo. En cuanto a las manifestaciones clínicas, como mencionaba, la fiebre puede ser el único síntoma, pero acarrear una infección bacteriana importante. ¿Listo? En la mitad de los pacientes, miren que pueden no tener síntomas ni de infección ni de inflamación. ¿Listo? Por lo que debemos tener agudizado nuestro criterio diagnóstico de neutropenia y fiebre es una neutropenia febril. ¿Listo? Independiente de los otros síntomas. Y por tanto debe tratarse. Ahora, que el niño tiene neutropenia, pero no está febril, no luce pero luce tóxico, o viceversa, está febril, pero no tiene los neutrófilos justo por debajo de 500, sino que tiene 650. Ese niño debe tratarse con antibiótico empíricamente. ¿Listo? Ahí sí la clínica es sumamente importante. Entonces, ¿cómo voy a hacer el abordaje? Pues efectivamente, como en todo, una adecuada historia clínica y un adecuado examen físico. Debemos sin duda pues comprobar la neutropenia, entonces de entrada ya debemos tener en mente un niño con una patología oncológica, llegó con fiebre de una, va a necesitar un hemograma como mínimo. ¿Listo? Para mirar si está o no neutropénico. En la historia, muy importante indagar cuándo recibió la quimioterapia. ¿Listo? ¿Qué tipo de quimioterapia y cuánto lleva en tratamiento? Si esta también es su primer episodio de hospitalización, cuándo fue la última vez que recibió manejo antibiótico. Buscar también indagar si el estado de vacunación, si es un niño que toma profilaxis antibiótica, si hay mascotas en la casa, si las otras convivientes están sanos o no, buscando si hay pues un nexo epidemiológico para lesiones infectocontagiosas. Y en el examen físico muy importante que se deben revisar de la punta de la cabeza hasta la puntica del dedo, ¿listo? Hay que ser muy cuidadosos con los niños con una neutropenia febril de buscar dónde está la puerta de entrada. Entonces tenemos que revisar cualquier laceración, revisar su catéter implantable, que no se nos pase toda la parte de otorrino, oídos, garganta, nariz.
genitales, listo, el área perineal. Nosotros no lo hacemos, afortunadamente, no tomamos temperaturas anales, pero tener en cuenta que no se debe hacer en pacientes con inmunocomprometidos, listo. Y 20% de los pacientes van a tener una infección grave y que nosotros hagamos un buen examen físico es lo que nos va a orientar a el adecuado manejo, ¿listo? Entonces revisarlos muy bien, la piel, otorrino, genitales y buscar el catéter, ¿listo? Cuando yo hago una buena historia y un buen examen físico, voy a clasificar mi paciente, porque esto es lo que nos va a orientar al manejo farmacológico de la neutropenia febril. Entonces voy a clasificarlo en pacientes de alto riesgo y en pacientes de bajo riesgo. Los de bajo riesgo van a ser todos los que no quepan en el alto riesgo. Y van a ser de alto riesgo pacientes con leucemia mieloide aguda, leucemia linfoblástica recaída, que presenten hipotensión, que tengan una PCR de más de 90 o que presenten estos dos criterios, que hayan tenido quimioterapia en los últimos 7 días o que tengan además de la neutropenia un recuento de plaquetas por debajo de 50. ¿Listo? Si tienen esos dos, es un paciente de alto riesgo. También la vamos a clasificar de acuerdo al tiempo de evolución. Vamos a hablar de una neutropenia persistente cuando permanecen los neutrófilos por debajo de 500 y la fiebre lleva más allá de 96 horas. Vamos a hablar de prolongada, más de 10 días, de profunda por debajo de 100 y nos vamos a orientar a una evolución favorable si cumple con estos criterios. Si el paciente es de bajo riesgo y a las 48 horas lo encontramos con los criterios del cuadrito, o si es de alto riesgo, a las 72 horas está con los criterios del cuadrito, que es que está hemodinámicamente estable, clínicamente estable, ha estado afebril y tiene una curva de PCR que va en descenso y no se le ha encontrado ningún foco adicional al examen físico. ¿Listo? El otro mensaje, a los niños con neutropenia febril entonces se les hace curva de PCR, permite evaluar si ese manejo que yo estoy dando está siendo efectivo o no. Es mejor PCR en ellos que pregunto, ¿no? Sí, No ni nada, que no, en el diagnóstico se usan las dos, pero para el seguimiento sí se usa la PCR, porque esa sí empieza a mostrar descensos a las 24 horas. Entonces, ¿qué voy a necesitar para complementar el diagnóstico de una neutropenia febril? Pues sin duda hemograma, pruebas de función renal, hepática, la PCR, que como mencionaba se hace seriada cada 24 horas, procalcitonina, hemocultivos, que lo ideal es si el niño tiene un catéter, tomarlo de la punta del catéter y de la parte periférica. Si no hay opción, no tiene catéter, entonces sigue siendo vigente tomar 2 hemocultivos periféricos. Listo, si el paciente tiene clínica de una infección por anaerobios, pues uno de esos debería cultivarse para anaerobiosis. Y el estudio con imágenes, en especial la radiografía de tórax, que sería pues como la principal, no está indicada como de rutina, sino si presenta síntomas. Listo, el otro mensaje grande. El antibiótico debe instaurarse en la primera hora en el que el paciente llega al servicio de urgencias, ¿listo? Ninguna de la toma de exámenes debe retrasar el inicio de antibiótico. Sin duda es muy importante tomar los cultivos, es lo que va a guiar el manejo antibiótico, pero si yo administro en la primera hora de llegada al paciente el antibiótico, logro reducir la mortalidad a un 1%. De anaerobiosis, la verdad es por el foco, porque no mencionaban así como síntomas claros o que luzca muy, muy comprometido y ya estés tratando para los otros agentes, pero realmente es el foco. ¿Listo? ¿Cuándo voy a buscar patología viral? Realmente en todos. ¿Listo? En especial aquellos que tengan síntomas respiratorios. Entonces se recomienda en ellos tomar sincitial, influenza y COVID. ¿Listo? Así la fiebre sea el único síntoma. No se olviden de tomar COVID. O sea, panel viral. Sí. ¿Listo? Porque hasta en un 57% de los casos va a haber infecciones virales. ¿Listo? Dentro de ellas, pues la más común va a ser el sincitial seguido del rinovirus, pero no olvidarnos del COVID. En cuanto al citomegalovirus, Epstein-Barr y el herpes de rutina no están indicados, pero sí hay
lesiones cutáneas o algo, sí se recomienda la PCR para herpes. En cuanto a otros estudios, el uroanálisis y el urocultivo debe solicitarse siempre y cuando no vaya a retrasarnos el manejo antibiótico, ¿listo? Y tener en cuenta que un uroanálisis solo normal no nos va a descartar realmente el foco urinario, porque solo entre un 4 a un 11% presentan piuria a pesar de tener una infección urinaria. ¿Listo? En cuanto a otras pruebas más específicas como la PCR o panel para sepsis o meningitis o en materia fecal, va a estar indicado solo si la clínica no lo sugiere. ¿Listo? Si hay infección del sistema nervioso central, entonces vamos a solicitar panel para meningitis. Si el paciente tiene una diarrea importante, además del coprocultivo, se le hace también panel intestinal. Entonces, el cubrimiento antibiótico, pues va a depender realmente de la epidemiología local, de la categorización del riesgo, del foco y de la seguridad del paciente, que pues él no tenga ninguna contraindicación para el uso de antibióticos que le voy a instaurar. Y voy a dividirlo entre los de bajo riesgo y los de alto riesgo. Los de bajo riesgo los voy a cubrir con cefalosporinas de tercera generación, como la ceftriaxona, y si a las 24 horas yo hago una evaluación y mi paciente cumple con los criterios que habíamos mencionado antes de evolución favorable, puedo cambiar el manejo a tratamiento oral. ¿Listo? En los niños de bajo riesgo debemos evitar el uso de vancomicina, carbapenémicos y betalactámicos antiseudomonas porque pues vamos a estar generando una mayor resistencia y no, en ellos digamos que no va a ser los patógenos más frecuentes. En el de alto riesgo se puede usar ceftazidime más un aminoglucósido o la monoterapia con cefepime o piperacilina tazobactam, que se ha visto que en monoterapia es igual de efectivo que dar los dos antibióticos. Entonces se sugiere que usemos como primera línea monoterapia y se añada un segundo manejo antibiótico si el paciente tiene una infección por gram negativos y además tiene sepsis o se documenta una resistencia. ¿Listo? Y ahí pues voy a añadir también carbapenémicos si el paciente luce tóxico. La vancomicina estará indicada para infecciones por cocos gram positivos osteoarticulares, de tejidos blandos, de piel y tejidos blandos, del catéter, y si ha usado cefalosporinas de tercera generación en los últimos 3 meses y luce tóxico, también vamos a instaurar vancomicina. ¿Listo? La evaluación del paciente debo hacerla a las 24 horas. Yo no sé nada de esta vaina, pero uno no puede regar entero. ¿Qué dice ir agresivamente? Eso es lo que haces. Tú me lo mostraste ahora, porque sí. Si quieres parar, que uno no puede entrar aquí, regarse entero todo lo que esa es la gráfica acá, la tiene. Si usted me dice que el 42% son los gran positivos y el 34% gran negativos, ahora va a pegar toda. ¿Cómo esperar para poner la banco? No traigan entero. No traigan entero. Entonces, aquí como me dice que no, que arranque solamente con ceftazidima y aminoglucósido. Pero no te alto riesgo. O de pepino. O sea, no me parece, pues, no sé cómo está el protocolo aquí en el HV, pero a mí no me parece. O sea, si los gérmenes son gran positivos y gran negativos, los tengo que entrar con todo. Y ya luego con los cultivos lo bajaré. Pero no sé, eso es mi humilde opinión. ¿Sí? Sí. No sé qué pensará Eduardo y Isabel, ¿sí? Pero yo, o sea, si me dice que no me tanto riesgo, ¿sí? Irse con todo. Bueno, eso es ejercicio con todo. Bueno, esa es mi humilde opinión. Y en pacientes pues que ¿Cómo lo están haciendo acá? Bueno, nosotros ponemos FPIM. ¿Únicamente? Sí, banco. Tóxico se le deja CFPIM. Y si es bajo riesgo, sí. Y se deben evaluar a las 24 horas, ¿listo? Para mirar cómo está su nuevo estado y se puede incluso reclasificar el paciente porque puede pasar a ser de alto riesgo siendo de bajo riesgo, ¿listo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues clínicamente voy a seguirlo con curva térmica, evaluar si al examen físico encuentro nuevos focos, el cuadro hemático
seriado que va a ser una evolución favorable si ya veo que empieza a recuperarse la médula ósea, que síntomas de recuperación de la médula ósea en el hemograma es el incremento de los monocitos, ¿listo? Y el incremento de las plaquetas, que suele presentarse antes de que incrementen los neutrófilos. Entonces, esa es una pista que me dice que ya la médula está recuperándose, ¿listo? Hay que hacer PCRs diarias para mirar cómo está el comportamiento y las variaciones y realmente va en descenso. Y hacerle pues el seguimiento a cultivos. Si el cultivo es positivo o la evolución no es favorable, debo repetirlo. ¿Listo? Y los hemocultivos en los niños con neutropenia febril se repiten hasta obtener cultivos negativos. ¿Mm? Pues si el cultivo te pitó en las 24 horas positivo, ahí tomo de nuevo un nuevo hemocultivo. ¿Listo? Y pues debo mirar, evaluar los resultados de los virus respiratorios. Entonces eso me va a permitir saber, como les mencionaba, si el paciente está con evolución favorable o no está con evolución favorable y así ajustar, por ejemplo, en los de bajo riesgo, mirar si puedo instaurarles manejo antibiótico, que es el algoritmo que está acá. Entonces, si el paciente va evolucionando favorablemente, yo tengo un foco identificado claramente viral, puedo tomar la decisión de suspender el antibiótico. Si el foco está identificado, los cultivos ya me dijeron que gérmenes, pues obviamente voy a ajustar la terapia de acuerdo a lo que haya dado el resultado. Si no encuentro el foco, tengo cultivos negativos. El paciente evoluciona favorablemente, puedo cambiarle el tratamiento oral con amoxicilina, amoxiclavulanato, ciprofloxacina o una cefalosporina y podría considerar el manejo ambulatorio, pero esto es de coger como con pinzas en nuestro entorno. En nuestro entorno es preferible que nosotros los valoremos al menos 72 horas intrahospitalariamente. ¿Listo? En los países desarrollados sí les dan alta y los estudios han demostrado que a nivel económico, psicológico y emocional mejoran el pronóstico de los niños, pero porque ellos le dan alta con unas condiciones muy específicas y prácticamente son niños que viven al lado del hospital y que si presentan cualquier cosa, su consulta 24/7 va a estar al lado. ¿Listo? Que no pasa en nuestro entorno. ¿Listo? Entonces, en nuestro medio, preferiblemente 72 horas intrahospitalarias. ¿Listo? Antes de dar el alta. Si es desfavorable, pues sí debo mantener el manejo antibiótico, incluso escalarlo, como habíamos mencionado. ¿Listo? En quienes voy a suspender el tratamiento, si ya lleva 48 horas con una evolución favorable, de esas 48 lleva más de 24 horas a febril, los cultivos son negativos, tengo un conteo de neutrófilos por encima de 100 y estoy viendo que la médula está respondiendo. Ahí, después de 72 horas de iniciado el manejo empírico, puedo considerar suspender el antibiótico, ¿listo? Para nuestro entorno. En los de alto riesgo, si tengo un foco viral claramente identificado, también puedo considerar suspender el manejo antibiótico. Si el foco está identificado, cultivos positivos, ajustar de acuerdo, esto no cambia. Aquí lo que va a cambiar es si no tengo el foco. Si no tengo foco y el paciente estaba séptico al ingreso, mantengo el tratamiento e incluso si la evolución es desfavorable, pues me planteo incrementar el cubrimiento antibiótico. Si el paciente no estaba séptico al inicio, pero es un paciente de alto riesgo y tiene unos neutrófilos por debajo de 100, debo mantener el tratamiento. Si están por encima de 100, puedo considerar cambiar ese manejo antibiótico a oral. ¿Listo? Si el paciente no está evolucionando favorablemente y ya tengo cubrimiento para gram negativos resistentes, para gram positivos, entonces debo considerar cubrir también entonces anaerobios o si está con una infección fúngica invasora. ¿Listo? Entonces, esto básicamente es lo que acabo de mencionar, la voy a saltar en aras del tiempo. Una infección fúngica invasora va a ser más frecuente en los pacientes que tienen estas condiciones, una leucemia mieloide aguda, una leucemia linfoblástica aguda de alto riesgo,
una leucemia en recaída o si tiene una neutropenia prolongada o está usando corticoides a altas dosis. Debo sospecharla en todo paciente de alto riesgo con fiebre de más de 96 horas y que al examen físico voy a buscar estos signos: presencia de nódulos, lesiones en piel, tos, disnea, hemoptisis, congestión nasal, alteraciones oculares, tumefacciones, disfagia, dolor abdominal, que me van a orientar a si estoy, por ejemplo, entre una aspergillus. Importante que un niño que no evolucione favorablemente, debo llamar al laboratorio y decirle, vea, esa muestra de hemocultivo, déjela por 10 días, ¿listo? Porque a los 10 días es probable que lo que me crezca sea un hongo y van a ser la mayoría de hongos los que van a crecer en ese tiempo. En cuanto a las ayudas diagnósticas para infección fúngica, el galactomanano para el diagnóstico de aspergilosis. En niños de alto riesgo se sugiere que se tome tanto en suero como en lavado broncoalveolar, que tiene una sensibilidad del 93 y una especificidad del 95, pero tener en cuenta que pueden haber falsos positivos del galactomanano en suero en los niños que hayan recibido manejo con piperecilina tazobactam. El 1,3-beta de glucano lo encuentro en las paredes de todos estos agentes micóticos y hasta el momento no hay como una recomendación específica de cuándo usarlo de forma rutinaria. Esto, en búsqueda de una infección fúngica, debo tomar una ecografía abdominal, es el primer método diagnóstico ante sospecha de una infección fúngica. En tórax, sin contraste, se va a tomar para evaluar sobre todo aspergilosis. En pacientes que tengan síntomas, dolor facial, escurrimiento posterior, signos de una sinusitis, un TAC. El ECOTT se sugiere para mirar siembras también, pero además para evaluar el estado funcional del corazón, la valoración por oftalmo y en pacientes que estén sintomáticos de una sinusitis, además van a necesitar una nasofibro y valoración por otorrino. El manejo empírico para una infección fúngica va a ser con caspofungina a dosis de carga y de mantenimiento. Si es por una cándida, la elección va a ser anfotericina B, que se mantiene hasta 14 días después de cultivos negativos, aspergilos, voriconazol más una equinocandina, y para mucormicosis, anfotericina B o posaconazol en pacientes de más de 13 años. ¿Listo? Entonces ahorita vamos a pasar al síndrome de lisis tumoral, ya las que vienen son un poco más cortas de las urgencias oncológicas. El síndrome de lisis tumoral no es otra cosa que el resultado del incremento de metabolitos por la destrucción de las células tumorales que no alcanzan a ser excretados por el riñón. Y esto puede ser resultado tanto de la terapia como del cáncer si este tiene un alto índice de malignidad. Empieza a destruirse incluso antes del tratamiento. ¿Listo? ¿Y qué metabolitos voy a encontrar? Entonces voy a encontrar hiperuricemia, hiperpotasemia, hiperfosfatemia e hipocalcemia. ¿Listo? Hay pacientes, los pacientes se pueden clasificar también de acuerdo al riesgo. Vamos a tener pacientes de alto, moderado y bajo riesgo, que va a depender básicamente del tipo de cáncer, del valor de la LDH y del valor de leucocitos que tengan. ¿Listo? Pues no me voy a detener a cada uno porque estamos un poco cortos de tiempo. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a suceder? Y el principal daño va a ser renal, porque en esa destrucción se va a liberar ADN que se va a transformar en adenosina, guanosina, y este finalmente va a terminar en xantinas que se precipitan en el riñón y en ácido úrico que también generan cristales, se precipitan en el riñón y limitan la excreción de los otros electrolitos también, como el fosfato y el potasio. El fosfato se va a acumular en la microcirculación del riñón y las citoquinas que se están liberando también van a producir hipotensión e inflamación que van a reducir la tasa de filtración glomerular y todas estas condiciones me van a llevar entonces a una falla renal aguda que debemos tenerlo en mente para entender el tratamiento. ¿Listo? Pero todos estos pues me van a generar diferentes alteraciones. La hipercalemia, pues como es bien sabido, genera arritmias, taquicardia ventricular, puede incluso llevar a paro cardíaco, debilidad, parestesias, calambres, náuseas, vómito, diarrea, anorexia. La hiperfosfatemia, como les mencionaba, se precipita en la microvasculatura y puede aumentar la creatinina. También se puede precipitar en tejidos blandos. La hipocalcemia
A nivel cardiovascular me genera hipotensión, arritmias, que esto pues ya lo hemos hablado ampliamente en sepsis y choque y todo lo que venimos dialogando en las últimas semanas, pero tener en cuenta también los síntomas neurológicos, que los espasmos musculares, los calambres pueden ser signo de una hipocalcemia. Ya les voy a mostrar el signo de Trousseau y de Chebustek, que pueden aparecer antes incluso que una hipocalcemia severa, ¿listo? Y la hiperuricemia se relaciona con oliguria, anuria, anorexia, hematuria y pues puede también acompañarse de edema. Entonces, en el diagnóstico, los diagnósticos se hacen con unos criterios que se llaman los criterios de Cario Bishop, pero esos criterios, digamos que tienen ciertas limitantes porque no tienen en cuenta que el paciente previamente puede ya tener una función renal comprometida. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta pues que si ya tiene una función renal comprometida, va a entrar como un paciente de alto riesgo si cumple con los otros, ¿listo? Independiente del valor de creatinina. Entonces, vamos a hablar de lisis tumoral, si hay un ácido úrico mayor o igual a 8 o un incremento de 25% el basal, potasio mayor a 6 o incremento en el 25%, fósforo mayor de 2.1 o 2.1 si es en milimoles o de 6.5 si es en miligramos por decilitro. Y de calcio por debajo de 1,7 si es en milimoles o por debajo de 7 en miligramos por decilitro y una disminución de 25% del basal. Debe cumplir con 2 de esas alteraciones en los 3 días previos al tratamiento o 7 días después del tratamiento. Y un criterio de laboratorio más cualquiera de estos hace también diagnóstico. Creatinina de más de 1.5 del límite superior, arritmia, muerte súbita o crisis convulsivas. ¿Qué cosa? Ese que si cumple con un solo criterio analítico, digamos, por ejemplo, tiene hiperpotasemia, pero además tiene una arritmia, es una lisis tumoral. Si el paciente tiene uno de esos criterios, digamos, tiene o hiperuricemia, exacto, que tenga uno de esos, pero además tenga compromiso renal, una creatinina además, se hace diagnóstico de lisis tumoral y se maneja como una lisis tumoral. Sí, pues ya ahí está. Y esa es una de las críticas a los criterios de Cairo-Bishop. Sí, esa es una de las críticas de los criterios de Cairo-Bishop, que realmente son, pues... Entonces, el abordaje va a depender también de la estratificación. Para los de bajo riesgo, el manejo va a ser básicamente preventivo con hidratación. Los de riesgo intermedio, de acuerdo a los valores de ácido úrico, voy a elegir cialopurinol o rasburicasa. Y para los de alto riesgo, va a ser hidratación, rasburicasa, manejo en UCI. Voy a estar tomando estos paraclínicos de forma seriada. Si es de riesgo intermedio, cada 8 a 12 horas. Si es de riesgo alto, cada 6 a 8 horas. Y si está en una UCI, cada 4 a 6 horas. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Básicamente preservar la función renal y prevenir los compromiso cardiovascular y el daño muscular. Para eso cuento con todas estas herramientas: hidratación, diálisis, hemofiltración, diuréticos, alopurinol, rasburicasa y uno más nuevo que es el Fubostat. Entonces, la primera medida va a ser expandir el volumen. El objetivo es aumentar la tasa de filtración glomerular para ayudarle al riñón a excretar y para evitar la lesión renal aguda. ¿Y cómo lo voy a hacer? Con un volumen agresivo de cristaloides, preferiblemente balanceados, que van desde 2.500 hasta 3.000 cc por metro cuadrado al día, que pueden incluso ser de 4 a 5 litros día. Y lo que me va a marcar que lo estoy haciendo bien son los objetivos de la diuresis: tener una diuresis por encima de más de 2 cc por kilo hora o entre 80 y 100 por metro cuadrado hora. Si es de menos de 10 kilos, el objetivo va a ser 4 a 6 cc por kilo hora y puedo mirarlo en el uroanálisis como una densidad de 1010. Listo, ahí estoy haciéndolo bien. Se sugiere que de estos niños tengamos los líquidos endovenosos 2 veces el valor basal. ¿Listo? Para promover la excreción de esos metabolitos puede forzar la diuresis, que para eso entonces vamos a usar diuréticos. De primera línea va a ser la furosemida, teniendo en cuenta pues las alteraciones hidroelectrolíticas que puede generar, y de segunda línea se puede usar el mannitol. Estará indicado la diálisis si hay insuficiencia renal progresiva, si hay signos de sobrecarga que no mejoran con el manejo médico, si el paciente está en oliguria o en anuria. Y el otro es reducir el ácido úrico, que voy a usar
alopurinol, como decía, en los de riesgo intermedio. Ya cuando miremos la fisiopatología vamos a entender por qué. Y la rasburicasa teniendo en mente que no se debe administrar en niños con deficiencia de glucosa 6-fosfato. El alcalinizar la orina ya realmente no se usa, entonces pues no lo voy a mencionar, pero antes estaba descrito. El alopurinol, ¿qué es lo que hace? Realmente evita la formación del paso de santina a ácido úrico porque bloquea la santina oxidasa. Y esto entonces, ¿por qué no se usan los de alto riesgo? Porque ya está formado el ácido úrico. Si ya está instaurada la hiperuricemia, no va a ser útil porque ese ya se formó. ¿Listo? Entonces se usa ese en riesgo intermedio. Y tener en cuenta que se pueden precipitar también las antinas, se forma un metabolito que realmente es inactivo, pero de mejor excreción, pero si es en mucha cantidad, pues también se puede precipitar en los túbulos renales y generar daño. Los efectos adversos son erupciones cutáneas, eosinofilia y hepatitis aguda, que es lo que se conoce como hipersensibilidad al alopurinol. Y puede tener interacción en niños que estén tomando azatriopina. Entonces, una vez instaurada la hiperuricemia, lo que vamos a usar es rasburicasa. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la rasburicasa sí interviene en el ácido úrico ya formado. Lo que hace es fraccionarlo, hidrolizarlo en alantoína, en CO2 y en peróxido de hidrógeno. ¿Y por qué no se usa entonces en los niños con deficiencia de glucosa 6-fosfato? Porque este peróxido me va a condicionar anemia hemolítica, que pues va a ser más grave. Se puede administrar tanto intramuscular como endovenoso y se debe dar por 1 a 7 días en pacientes entonces de alto riesgo. El nuevo medicamento es el Fubostac, que tiene un mecanismo de acción muy similar al alopurinol, solo que no tiene los efectos adversos del alopurinol, pero no es más efectivo que la rasburicasa, porque su mecanismo de acción es muy parecido, actúa sobre las antinas y no sobre el ácido úrico. ¿Listo? Entonces, digamos que la ventaja sería que es más seguro que el alopurinol y tiene menos interacciones, pero no se usaría tampoco para niños de alto riesgo. El otro manejo, pues, reducir el potasio, entonces evitar en las infusiones el potasio, y voy a manejarlo como una hipercalemia si es leve o si la hipercalemia es moderada a grave. Si es grave voy a requerir manejo con diálisis y previamente las medidas que van a salvar el paciente mientras llego a la diálisis, que son estabilizar la membrana con gluconato de calcio, puedo usar la solución polarizante y se puede usar bicarbonato para revertir la acidosis que se puede acompañar en estos pacientes. Si es hipercalemia leve, salbutamol se puede utilizar, se pueden utilizar también las resinas de intercambio iónico, una adecuada hidratación y el uso de diuréticos. Para reducir el fósforo, administro hidróxido de aluminio. Tener en cuenta que el hidróxido de aluminio en los niños no se debe mantener por más de 5 días porque va a generar otros trastornos hidroelectrolíticos y que se debe manejar una dieta baja en fosfatos. ¿Listo? Debo incrementar el calcio, entonces si hay una hipocalcemia sintomática debo administrar 10 miligramos por kilo de calcio elemental. ¿Listo? Y se debe suspender cuando ya esté resuelto. Y esto era lo que les quería mostrar de... no, play. Bueno. Lo pueden encontrar en YouTube porque no da play, que es el signo de Chebostek y de Truso. Se pone la bolita de cargando, pero no hace. Más. Bueno, igual lo pueden encontrar en YouTube. Son espasmos musculares involuntarios, el percutil macetero, y el de Chebostek es que uno pone el manguito del tensiómetro, lo insufla 29 milímetros de mercurio por encima de la sistólica, lo mantiene por 3 minutos y van a empezar a ver cómo hacen como una contracción, como la tetania. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta que es un signo que puede ser temprano de una hipocalcemia severa. ¿Listo? Estos van a ser los criterios para hemodiálisis y hemofiltración, que básicamente son los que mencionamos ahora: una hiperfosfatemia grave, una hipercalemia severa, que ya tenga alteraciones en el electrocardiograma, que haya anuria, que tenga signos de falla cardíaca por sobrecarga y no esté mejorando con el manejo médico.
Ahorita vamos a pasar a la otra urgencia que es la hiperleucocitosis. Esta es un poco menos común, pero se presenta. Se define hiperleucocitosis cuando está por unos leucocitos por encima de 100.000. Algunos autores incluso hablan de 50.000. Y el riesgo es que esto va a generar daño endotelial, hipoxia, isquemia y puede generar trombosis y hemorragia. ¿Por qué? Porque va a aumentar la viscosidad de la sangre y eso va a generar leucostasis y eso pues va a disminuir la perfusión, va a generar hipoxia y básicamente la hipoxia hace todos los daños que ya nosotros conocemos, que pueden ir desde isquemias cerebrales, infartos pulmonares, necrosis a nivel de la piel. Entonces el objetivo va a ser del manejo disminuir esa leucocitosis y prevenir esa leucostasia. ¿Y cómo lo hago? Básicamente con una adecuada hidratación, en especial hidratar muy bien los niños que van a ir a un manejo con quimioterapia. Listo, se recomienda hidratarlos hasta 48 horas antes y 48 horas después. Listo, y se debe hacer control paraclínico cada 6 a 12 horas. Si los niños tienen refractariedad al manejo con la hidratación, se puede usar hidroxiuria y si además esto está acompañado de un síndrome de lisis tumoral, entonces pues debo iniciar rasburicasa. Y tener en cuenta, pues evaluar muy bien el sistema nervioso central por el riesgo de isquemia e infartos cerebrales. Se indicará la leucoaféresis en hiperleucocitosis severas que se definen por encima de 200.000 leucocitos. ¿Listo? Y el manejo sin duda de estos niños va a ser el manejo de su patología de base, es decir, la quimioterapia. El síndrome de vena cava superior, en los niños tenemos dos síndromes que son el de vena cava superior, que es la compresión de la vena cava por una lesión en el mediastino anterior, y el síndrome de mediastino superior, que es el síndrome de vena cava más la oclusión de la tráquea, que en niños es más susceptible que esto suceda porque tienen una mayor facilidad a la compresión, tienen una menos fuerza como de los tejidos y además por la distribución, la composición anatómica, por el bronquio fuente y la tráquea con la proximidad a su mediastino más pequeñito, los hace más susceptibles de que haya un síndrome de mediastino superior. Pero en realidad, pues en la práctica se usa de forma indistinta uno u otro para hablar de síndrome de vena cava. ¿Qué pasa cuando se comprime? Entonces hay una elevación de la presión venosa, eso va a hacer que se dilate de forma retrógrada las venas que están alrededor y que se formen colaterales. Tener en cuenta que este es el esquema rosadito, es el sistema ácigos y cuando la compresión ocurre por debajo de ese sistema ácigos puede hacer que la presión se distribuya entre las otras venas y la clínica va a ser más leve, incluso teniendo pues un síndrome de vena cava. Todo niño con síndrome de vena cava tenemos que buscarle la masa mediastinal. Las masas mediastinales van a depender el diagnóstico de su ubicación. Si la tengo en el mediastino anterior, las terribles T's. Si es en el mediastino medio, linfoma, tuberculosis, sarcoidosis o ya anomalías de las estructuras como los grandes vasos. Y en el mediastino posterior ya es más nervioso. Entonces el neuroblastoma, el ganglioneuroblastoma y el sarcoma. De todos los más comunes asociados al síndrome de vena cava son el linfoma linfoblástico y la leucemia linfoblástica aguda de células T. La clínica realmente va a depender del grado de obstrucción, de la velocidad de instauración y de la localización. Puede ir desde disnea, edema facial, que se le vea la plétora, la ortopnea, cianosis, y estos niños tener en cuenta que va a empeorar en supino o cuando se flexionan. Entonces debo evitar ponerlos en esa posición supina, solo a menos que sea estrictamente necesario evitar hacerlo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es que necesito la tomografía ya mismo? Tener mucho cuidado que sea en un centro realmente de referencia donde hayan hematocólogos, donde hayan anestesiólogos especializados, porque ellos también tienen un riesgo mayor de alteraciones con la anestesia. Estos niños de entrada van a hacer una intubación difícil, entonces pues tener en cuenta que puedo incluso necesitar ECMO cuando no se logre la intubación. En cuanto a los laboratorios, pedir los laboratorios que me permitan no solo conocer el estado actual del paciente, sino que me orienten también a qué tipo de patología puede ser.
Entre esos, si estoy sospechando entonces un teratoma, es importante pedir alfa-fetoproteína y beta-HCG. Y como les decía, la tomografía solo si es exclusivamente necesario. Y debo solicitar pues también un ecocardiograma. Tener en cuenta lo que les mencionaba, el riesgo anestésico en estos pacientes. Deben estar sí o sí en una unidad de cuidado intensivo donde haya disponibilidad de oncólogo, anestesiólogo, otorrino. Y lo principal va a ser tratar el cáncer. ¿Listo? Ideal que primero yo haga el diagnóstico, tome muestras antes del manejo con corticoides. Pero si mi niño está clínicamente comprometido, pues le voy a iniciar los corticoides y debo tener en mente que hasta 6 horas de haberle iniciado esos corticoides, yo puedo tomar una muestra para hacer el diagnóstico de CA, ¿listo? O sea, las biopsias y la patología sin que esto se me altere. Entonces, tenerlo muy en cuenta, de que si tengo que ponerlos 6 horas para hacer el diagnóstico, porque lo que realmente va a marcar que este niño mejor es tratarle su cáncer, ¿no? La compresión medular, que ya es la última urgencia para finalizar, se presenta hasta en el 5% de los pacientes. Es el resultado de la invaginación, bien sea metastásica o del cáncer primario a la médula. Las etiologías más asociadas son el sarcoma de Ewing y el neuroblastoma, pero puede presentarse en muchos otros, especialmente pues de tumores del sistema nervioso central. Como les mencionaba, es resultado de esta extensión y su clínica va a depender de qué tanto está comprometiendo esa médula, que puede presentar lo que habíamos hablado en trauma raquimedular, esos síndromes de hemidisección que nos explicó Clau, se pueden dar también en una patología oncológica que está cursando con una compresión medular. La clínica realmente es variable, va a depender del nivel de la alteración y del grado del compromiso, pero todos los niños concluyen, o la mayoría, presentan algún grado de dolor. ¿Listo? Ese es el síntoma común independiente de lo que acabo de mencionar. También podemos encontrar debilidad motora, anomalías en la marcha, incontinencia o disfunción intestinal, parestesias. Y para su diagnóstico, pues examen físico, examen neurológico, que es lo que me va a permitir saber el nivel. Y de las imágenes, el gol estándar es la resonancia. Pero también debo solicitar radiografía para evaluar si hay fracturas óseas. El tratamiento va a ser como en el síndrome de vena cava, esteroides a dosis altas, teniendo en cuenta también lo que acabo de mencionar. Si no conozco el primario, buscarle su primario. El manejo para la quimioterapia, y aquí es importante que van a requerir descompresión quirúrgica. ¿Listo? Los niños que presentan un compromiso importante de alteración de esfínteres, dolor que no mejora, va a interconsultar al neurocirujano. Y si es radiosensible, podemos incluso usar radioterapia para el control del dolor. Y eso sería todo. Recordar que el 15 de febrero es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer Infantil. Muchas gracias. Preguntas, muchachos. En la neutropenia febril, los antibióticos se usan más de forma profiláctica, es como antes de una infección. No, es tratamiento empírico. Empírico. O sea, ahí tiene la infección. ¿Listo? No es profiláctico porque yo no estoy evitando que le dé. Ahí el niño tiene una infección, no sé cuál en ese instante. Entonces me voy con todo pues, a tratar eso. Cuando ya mencionaba la parte de profilaxis, no es el tratamiento de la neutropenia, sino que la profilaxis antibiótica hace parte del tratamiento de los niños con cáncer. O sea, tú puedes encontrar un niño que ya viene tomando amoxicilina en la casa y que viene y cursa con una neutropenia febril. Y la toma de la temperatura rectal es como por translocación. Sí, es por translocación bacteriana. O sea, creo que mencionaste que los niños tienden a hacer como su valle más bajo. El nadir. Es decir, y 14 días. Entonces, si yo, y que usualmente si el niño lleva menos de 7 días tras la quimioterapia,
yo debería esperar que los leucocitos vayan a bajar más. O sea, que si en ese momento están bajos, puedo pensar que van a bajar más. Pero si el niño, digamos que está en ese periodo entre 7 y 14 días, yo, o sea, ¿qué hago? Listo. Si el niño está, digamos, no está en el nadir de la quimio y tiene unos neutrófilos por encima de 500, pero está febril, ese niño tiene una infección. ¿Listo? No es una neutropenia febril, no es una neutropenia febril como tal, pero si el niño tiene compromiso, debo tratarlo como una infección. Entonces, digamos que en ese periodo, igual yo por Sí. prevención lo dejaría en el trabajo. Sí. Pensaba que iba a pasar. Lo evalúas. Pues realmente no es como Eso no está No es diferente. prevención, tú lo evalúas. ¿Listo? Una cosa es un niño que No, no pasa tranquila. absolutamente nada, solamente tiene, empezaron las fiebres y sangre neutropenia. El otro es un niño puede cursar con una infección del segundo o tercer día de la quimio y no se relaciona necesariamente con el niño. ¿Sí? O sea, puede llegar por una sinusitis, por una diarrea, por una infección, una virosis, lo que sea. Son dos mundos diferentes. Mocos. El foco acá es, y la importancia del tema con ustedes, los temas de pregrados, porque es que a ustedes les va a llegar a la periferia. Un pacientito que lleva 5 o 7 días después de la quimio y usted le toma el hemograma, está con